¿Para qué vienen? Aquí hay unas preguntas que el doctor Blum nos puede satisfacer. Son preguntas del público, por supuesto. Dice, ¿cómo nos mezclamos con extraterrestres si por lógica tenemos diferentes genes? No, desde el punto de lo que estamos tratando no hay mezcla. Está viniendo un embrión formado que tiene todo el material genético ya estructurado y que ya ha sido fertilizado. O sea, ellos no son estériles porque pueden producir descendencia, son infértiles porque no pueden llegar a culminar teóricamente un embarazo. Otra pregunta dice, ¿cómo es posible que una mujer ligada sea fecundada? Bueno, si no se han utilizado los óvulos, o sea, el gameto femenino, aquí pues puede haber en un momento dado, es la causa primera de indicación para someterse a un proceso de fertilización in vitro, estar ligada, porque se obvia la barrera de la ligadura, extrayendo los óvulos y se los mezcla in vitro precisamente y se los regresa a un paso posterior que es in útero, ¿no? Es un procedimiento conocido. Es un procedimiento también conocido. Y científico. Ah, eso sí, claro. Hay algo que el público debe saber para profundizar en la confiabilidad de la investigación. También se recurrió al polígrafo o detector de mentiras. Y un experto en ello es el señor Guillermo Gerardo Gilbert González, quien se encuentra acá a mi derecha, acaba de incorporarse al panel, ha realizado su servicio militar en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, estudió en la Universidad Golden West College en Huntington Beach, donde adquirió un grado A en Administración de Justicia, es decir, licenciatura en Criminología. También estudió en la Academia de Policía Río Hondo en los Estados Unidos y desde luego en la Universidad National Polygraph School de Los Ángeles, donde adquirió el título de examinador de polígrafo. Esto es lo que en términos más conocidos se define como el detector de mentiras, que para estas comprobaciones fue también utilizado. Le damos la bienvenida a Billy. Quisiéramos preguntarle exactamente, sobre todo para comprensión del público, ¿cómo opera el detector de mentiras? Bueno, el detector de mentiras opera a través del sistema nervioso autónomo de la persona, que es decir, el flujo sanguíneo, la transpiración, la respiración y el cardio. Fui invitado un día a la residencia del ingeniero Rodríguez, donde habían varios profesionales, a realizar un video que él había tomado y que él quería que yo forme parte de ese equipo para ver y analizar si era verdad de lo que estaba diciendo esta pareja. ¿Y qué resultado tuvo? En su impresión y desde luego en lo que dijo el equipo, la máquina. Bueno, al comienzo, durante la reunión que tuvimos, mi primera observación fue que la señora estaba diciendo la mentira, porque veía que ella era la cohibida, la que no hablaba, el señor es el que hablaba, y yo creo es en mi máquina y en Dios. Y procedí a decirle, bueno, cuando ellos lleguen aquí, quiero tomarles el examen a la señora. La primerita, tráiganme a la oficina a la señora, y así se dio el caso. Perfecto. Vamos a ir más adelante a ver ya en la práctica qué ocurrió cuando estas personas estuvieron conectadas al detector de mentiras. Ustedes lo querrán ver, ¿verdad? En un momento. El primer paso para la comprobación de la increíble historia de José y Graciela fue someter a los supuestos contactados al polígrafo o detector de mentiras. Por ello, consultamos a un perito en la materia que conocía previamente el caso. Fui invitado por el señor ufólogo Rodríguez a su casa, donde ahí se reunieron varios profesionales de diferentes ramas, creo que eran 11, 15 diferentes personas. Vimos el video y yo personalmente no creía en todo esto, ¿no? Y al ver a las dos personas aquí, me hacía las preguntas entre mí mismo, ¿no? Que quisiera yo entrevistarla y cogerla en el polígrafo a la señora, y después lo dije en voz alta
al señor ufólogo y a los doctores que estaban ahí para analizarlos y entrevistarlos separados, y que me den primero a mí, a la mujer, para yo entrevistarla y después someterla a un examen en el polígrafo. Es decir, usted al principio no les creía la versión de los extraterrestres y del embarazo. Seguro, porque para mí era una obvia mentira, bueno, que han tenido relaciones sexuales o lo que sea, o se han encontrado con los extraterrestres. Y como yo acordé con el señor ufólogo que me traiga primero a la señora, y efectivamente vino la señora, cogí yo mi cámara de video, la filmé, le hice las preguntas pertinentes en la entrevista, la senté aquí en la silla que usted ve, le puse los aparatos pertinentes del polígrafo, le hice las 10 preguntas. ¿Ha visto usted en su vida una nave extraterrestre? ¿Alguna vez ha tenido la tentación de mentir acerca de este encuentro? No. ¿Es verdad que usted abordó en 2 diferentes ocasiones una nave espacial? Su esposo le contó esta historia para que usted se la aprenda de memoria y la pueda contar al público. No. Créame que es verdad, o sea, ellos no están diciendo la mentira, están diciendo la verdad. Ahora, ¿dónde están los señores extraterrestres? No sé. ¿No es posible que ellos se hayan preparado para evadir el polígrafo? Lo dudo, lo dudo. Tienes que ser una persona bien instruida, una persona con bastantes conocimientos en el polígrafo, porque no saben la función específica del polígrafo. Entonces es bien difícil aquí en nuestro medio de tratar de ganarle al polígrafo. Y para descartar la posibilidad de que José y Graciela sufran alteraciones mentales, fueron sometidos al análisis de una junta de médicos especialistas encabezada por el doctor Ricardo Gómez, quien les realizó una regresión hipnótica. El procedimiento que se llama regresión dentro del campo hipnótico nos revela, para mi modesto criterio, verdades que sucedieron dentro del código que existe en cada individuo de su memoria. Ese código es inviolable, no se lo puede usted alterar por ninguna forma. Mientras usted está descansando, todo su cuerpo está relajándose cada vez más, y los órganos están entendiendo para trabajar en forma armoniosa, tranquila y decidida. Fíjese que usted con solo respirar puede hacer descansar sus pies y sus piernas. Si está descansando sus pies y sus piernas, por favor, levánteme unos dedos de su mano derecha. Muy bien. Esa tranquilidad y esa armonía es lo que nos va a hacer relatar con firmeza y con verdad qué es lo que ha sucedido. Ya me acerco. Enfoco la nave color roja con unas huellas de focos. Miro hacia la derecha. Allí están los 3, me saludan. Sí, se acercan y sí, quieren hablar conmigo. Y me pide que él le ayude, que no pueden reproducirse. Sí, me dice que les ayudaremos con mi esposa, que ha visto los seres buenos que somos nosotros. Si no pueden reproducirse. ¿Por qué solloza usted? Me da pena de ellos. ¿Le da pena? Sí,
Bueno, pero A mi criterio, lo que él nos dijo no era elaborado. Lo que aprecié es que en realidad él es una persona muy modesta, profesor de primaria creo que es, ¿no? Es muy pequeño y además cuando se le hizo la regresión hipnótica, lo que dijo no tenía discordancia en el estado hipnótico y en el estado normal, no había discordancia. Más aún, yo le hice una pregunta, porque uno sabe y hace una pregunta clave, así como en la especialidad de ustedes, una pregunta clave para ver si el tipo, digamos, mentía. Y a mí me llamó la atención de que decía que el producto que le habían sacado de la mujer se lo habían puesto en un frasco, en un recipiente, y que lo habían puesto en una incubadora. Entonces me dijo que el tamaño del frasco en el cual habían puesto el feto era... él tenía, lo habían sacado a las 4 meses y medio más o menos. Ese tamaño, él señaló, dijo que era de tal tamaño, yo cogí y lo medí. Y más o menos lo que él describía era un recipiente de algo más de 15 centímetros. Le diré sinceramente que le hice esa pregunta porque yo como médico general sé que los embriones y los fetos van teniendo un tamaño de acuerdo al desarrollo. Y una persona general, o sea, una persona que no es médica, incluso los médicos, no recordamos, si no somos especialistas en ginecología, el tamaño del feto. Yo anoté el valor, consulté con varios ginecólogos y el tamaño de un feto de ese desarrollo correspondía a menos de 15 centímetros. O sea que él, en su descripción, concordaba perfectamente bien entre el tamaño del recipiente que podía entrar el feto que habían sacado. ¿No cree usted que sea capaz de fingir o de fantasear y elaborar una historia de este tipo? Bueno, en la característica de él no, porque había una sincronización de su pensamiento con su conducta, le estoy diciendo. Entonces muchas personas, todos los seres humanos, de acuerdo a cómo pensamos, actuamos. Y de esa forma nos comportamos. Entonces en él no. Incluso en el estado normal había una secuencia normal de lo que él estaba diciendo. Y en el estado de hipnosis había incluso su comportamiento y sus emociones estaban afianzadas y coordinadas con lo que él estaba diciendo y con lo que le estaban preguntando el doctor Gómez, que era el que estaba haciendo la sesión hipnótica. Definitivamente no, o sea, no es un paciente con algún trastorno mental morboso, de tipo una esquizofrenia, de tipo de una psicosis maníaco-depresiva o con algún trastorno de daño cerebral. Definitivamente no. Descarto un problema de daño cerebral o una esquizofrenia. Pero la personalidad es probable de que tenga su anomalía. Bueno, después de haber conocido a estas personas, hacer un análisis psicológico previamente de su personalidad, llegamos a la conclusión que son personas que no tienen ninguna clase de alteración mental. ¿Por qué? Porque no presentan irrealidades en su pensamiento, en su forma de conducta, pues se conducen de una manera común, podríamos decir. No tienen delusiones o ideas delirantes, ideas persecutorias, o todo lo que podría compenetrar o llevar a una patología mental. Es decir, ¿descartamos que se trate de sueños o de fantasías? Cuando son fantasías, generalmente los relatos cambian o varían el color, los sonidos, el ambiente, pero con ellos son exactamente iguales y se repiten con la misma exactitud. O sea que, según esto, podemos llegar a la conclusión de que en verdad lo que ellos manifiestan está dentro de su mente como que algo, y lo vivieron, como es una realidad que ellos la han vivido, la han sentido, la han visto. Las pruebas con el polígrafo han demostrado que no mintió esta pareja. Al doctor Rigardo Gómez, que se ha incorporado al panel, médico cirujano graduado en la Universidad de Guayaquil y maestro en hipnosis, le queremos preguntar concretamente qué prueba
puede significar la hipnosis? ¿Cuán confiable realmente es? ¿Puede la mente consciente trasladar al subconsciente alguna inquietud, alguna información que salga en el momento de la hipnosis? Bien, gracias por la invitación y debo decirle, en cuanto a la regresión, al procesamiento que hay en la memoria, es inviolable. Los códigos de aprendizaje no se violan. Y aquí se ha dado un hecho que yo, como profesional en medicina y en hipnoterapia, me atreví a hacerlo sencillamente porque hay un hecho fundamental, repito, que es conciencia, senso-percepción. Eso me dio a formar un equipo, primero, para valorar a ese paciente, segundo, con el auxilio del señor Gilbert, de que había pasado el polígrafo y sabiendo, partiendo de este principio elemental, me atreví a hacer la regresión. Hecho que me llevó a un relato de este señor que no tenía, a mi criterio, a mi modesto criterio, ninguna duda. Ahora, ¿hasta dónde llegamos a la verdad? Nosotros como médicos y bajo el procedimiento de hipnosis tenemos preguntas claves que nos lleva a concluir si este hombre nos está inventando o estamos haciendo otro tipo de investigación. Pero aquí fundamentalmente sucedió el hecho, conciencia, senso, percepción, de tal manera que los individuos, el señor y la señora que del caso nos ocupamos, han vivido ese estado de conciencia. ¿Usted no duda? Yo personalmente no dudo. Lo han sentido y por eso lo han manifestado. En estado de conciencia normal, en la regresión, que es un estado, la hipnosis pues es un estado de conciencia alterado o modificado que nos permite llegar al sitio mismo de la vida, digo yo personalmente, que es la subconsciencia, donde procesamos todo, lo que conocimos antes, lo que hemos evolucionado en esta vida y lo que posiblemente podríamos desarrollar. Quiero aclarar que no estoy diciendo de aquellas falsas interpretaciones de la regresión en que le hago creer o me hace creer o le hago creer por alguna insinuación de que ha sido en otra vida un príncipe, una reina, un caballo, un burro, que eso para mí es irreal. Vamos al hecho concreto. Conciencia, senso, percepción es todo lo que nos llevó a llegar a la conclusión que aquí no ha habido engaño. Ese es mi criterio. Como médico, doctor Gómez, ¿cómo juzga el caso? El caso, estoy hablando de la inseminación. Bueno, como médico, pues, puedo decir que desgraciadamente no hemos estado en la evolución de la paciente. No hemos visto ni hemos tomado una muestra para saber qué cambios hormonales o qué cambios químicos, físicos o de otra naturaleza se han dado en ella, hasta en el carácter. Por eso me vi en la obligación primero de recurrir a un grupo de profesionales médicos como el psiquiatra Manuel Vargas, el laboratorista doctor José Curi, la psicóloga Inés Carpio. Me auxilié inicialmente del doctor Gustavo Almeida, que es un ginecólogo profesor de la Universidad Estatal. Yo soy médico de la Universidad Católica y me vi en asociación de otras cosas para poder llegar. Caso contrario, no hubiese participado. Gracias, doctor. Tenemos otros casos, amigos televidentes, otros casos que mostrarles todavía en este programa. Vamos a ganar tiempo, volvemos en un momento. Vamos muy rápidamente a examinar un segundo caso. Le hemos dado obviamente más importancia al caso de José y de Graciela por todas las implicaciones que en este momento ya ustedes pueden juzgar. Pero tenemos muchas cosas más para ver en este programa. Vamos a apretarnos en el tiempo para que ustedes puedan conocer todas estas experiencias que, por cierto, nuestros investigadores lo han vivido. El caso en Riobamba, los antecedentes, Rolando. Este es un caso al que llegamos, asimismo por información de Jaime, y llevamos a Guillermo Gilbert como parte del equipo sin decirle a las personas que iban a ser entrevistadas que el licenciado Gilbert era especialista en el polígrafo. Él pasó al principio como un camarógrafo más, como parte del equipo periodístico, y luego de haber
tenido la entrevista con la persona que ustedes van a ver en pantalla, él le realizó el examen, no ante cámaras, para evitar que se diga que estaba nervioso o que había alteración de algún tipo. Se lo dejó solo con el especialista y luego verán ustedes el resultado. El resultado, perfecto. Adelante. Para investigar el segundo caso viajamos a la ciudad de Riobamba, capital de la provincia del Chimborazo, en el corazón de la Sierra Ecuatoriana. Aquí nos recibió Álvaro, médico de profesión, quien asegura haber sido contactado en 1995 por seres de otro mundo. Sí, ¿en qué mes? No tengo exactamente el mes porque no lo tomé en cuenta, ¿no? Pero hablemos de principios de año. Relátenos su primera experiencia. Comencé a dormir, ¿no? Después de eso pues me levanté, me fui al baño y regreso. Poco tiempo de lo que ya me volví a acostar en la cama, siento la presencia de algo en la habitación. Y en este momento pues abro los ojos y veo a unos seres pequeños de más o menos de 1,20 de estatura, un aspecto achinado de su cara, y vestían un mandil blanco, los dos. ¿Mandil como de médico? Sí, como de médico prácticamente. El resto prácticamente es no es ropa, no, prácticamente es su piel directa que tiene, diría de un aspecto metálico más o menos, ¿no? El propósito de la visita, según Álvaro, era que colabore para inseminar a una mujer extraterrestre. Y en la parte lateral derecha de mi abdomen, pues, me insertan una aguja, ¿no? La aguja prácticamente era de unos 15 centímetros de longitud, ¿no? Y yo siento el momento que se me hinca con la aguja, siento, pero no me causa dolor excesivo, digamos, ¿no? Es el sentir que se introduce una aguja. Y en este momento pues yo reacciono y digo, ¿qué es lo que pasa? Y ellos textualmente me dicen, tranquilo, dice, con esto te vas a aliviar. Y yo no me encuentro ya en mi habitación, ¿no? Estoy en un ambiente mucho más grande. El aspecto acá de esta área es bastante nublada, ¿no? La comparación con como que hubiera gas neón en la habitación. Y al fondo, más o menos a una distancia de unos 4 metros, veo una mesa como las que tiene unos quirófanos, ¿no? Y veo una mujer ahí totalmente acostada, desnuda. Y en este momento pues yo les pregunto a ellos qué es lo que pasa, ¿no? Digo, ¿qué pasa? ¿De dónde vienen? Digo, ¿en qué vienen? Me llamó más la atención, ¿no? ¿En qué vienen? Entonces me dice, ven a ver. Entonces me levanto de mi cama, me acerco acá a este pasillo pequeño y logro ver por la ventana una calle totalmente iluminada, ¿no? Una luz intensa. Y me llamó la atención esto, ¿por qué? Porque en esa época estábamos sufriendo los cortes de luz. Entonces justo en esa noche aquí en mi barrio no teníamos luz. Entonces, pero fue un esplendor muy intenso que estuvo en la calle. Y después como que desapareció así violento y nuevamente quedó en oscuro. ¿Alguien más vio ese resplandor afuera? No. Luego suceden 2 breves contactos, hasta que 6 o 7 meses después tuvo un encuentro sorprendente. En el momento que yo abro los ojos a través de la ventana de mi habitación, veo una especie de luces, ¿no? Como cuando se hacen figuras de rayo láser. Y se iluminó la habitación. Y al pie de mi cama pues estaban 3 o 4 seres, ¿no? Pero en esta ocasión tenía una especie de capa puestos. ¿Y le vio la cara bien? Sí, ahí les vi la cara. ¿Cómo eran? Eran cabezas grandes, o sea, no tenían cabello, ojos rasgados, ¿no? Rasgados.
una cara esquelética, ¿no? Y me dicen, te venimos trayendo, dice, a tu hijo. Dice, aquí está. Uno de ellos lo tenía cargado en los brazos, ¿no? Y un pequeño, le calculo unos 45 centímetros de estatura. ¿Su supuesto hijo cómo era? ¿Tenía algún nombre? No había mucha masa muscular, era prácticamente una... Se veía fácilmente sus facciones, por ejemplo, de la cara, ¿no? Esqueléticas. Y me dan el nombre, me dice Keishar. Es un nombre que incluso después de que pasó esto yo me levanté y le escribí. ¿No era esto un sueño? ¿Cómo sabe que no lo soñó? Hasta cierto punto yo a lo mejor quisiera que fueran fantasías, ¿no? Pero en cambio veo que son cosas reales y que se comparte, por ejemplo, como digo, con mi esposa, porque ella siente algo. Guillermo Gilbert nos acompañó en nuestro viaje y al terminar la entrevista le solicitamos que compruebe la veracidad de la historia con el polígrafo. ¿Es todo esto producto de su imaginación? No. ¿Está usted seguro que usted vivió estas 6 diferentes experiencias con extraterrestres? El señor dijo que sí, y la máquina falló en contra. Entonces, es mi opinión, como poligrafista, como profesional en esta materia, que el señor no necesariamente está mintiendo, sino de que subconscientemente o en sus sueños los ha vivido, y nadie se le quita eso, pero que haya visto tangible, que haya tocado, no. A ver, al señor Billy Gilbert quisiéramos pedirle que nos complemente este criterio que usted acaba de expresar. Necesariamente pudo haber vivido o pudo haberlo imaginado. Imaginado, soñado, bien difícil es que lo haya vivido. Bueno, no tanto difícil, pero lo que sí ¿No tiene esa precisión el polígrafo para diferenciar una vivencia de un sueño? No lo tenemos. O sea, según las preguntas pertinentes que se le hizo al señor, hubieron 10 preguntas, de las cuales las 10 preguntas, 5 fueron pertinentes al caso en el cual estábamos investigando. En este caso, una de las preguntas que vi aquí en el video, ¿es verdad que usted fue visitado por extraterrestres? Él contestó sí. Aquí traje también los resultados aquí al estudio para que vean exactamente dónde fue que falló el señor. Otra pregunta que se le hizo también ¿es todo esto solo producto de su imaginación? Ahí es cuando me está convenciendo el señor que lo ha imaginado, lo ha soñado. Entonces mi sugerencia que yo le di a él, que se haga ver de acá de los doctores, como se han hecho en los otros casos, y que se tome una regresión esa hipnótica para ver si en realidad le ha sucedido esto o no. Pero en mi opinión, en los resultados de mi polígrafo, es diferente. Es diferente. Una vez más la pregunta, doctor Gómez, ¿la regresión puede ser efectiva al 100% en lo que no es el polígrafo? Efectivamente será al 100%. Repito, los códigos de aprendizaje jamás se los violan ni se los puede alterar. Cuando un individuo está falseando la verdad, cuando un individuo está inventándose algo que es lo que más me parece apropiado, ¿ya?, eso se altera. Ahí sí nosotros nos damos cuenta inmediatamente y no perdemos tiempo. Con el ingeniero Rodríguez he conocido otros casos que personalmente los he clasificado que no entran a la realidad. Si usted examinaría o le haría la regresión al señor de Riobamba, ¿usted considera que cambiaría el resultado? Bueno, considero que sí, dado que primero que ha pasado por manos de un profesional como el amigo Gilbert, y segundo pues que igual me auxiliaría de los recursos, por ejemplo, de mi equipo. Digo mi equipo porque son mis colegas, mis amigos, el psiquiatra, psicólogo, la apreciación de otro médico y tal vez una persona que la llamaremos, como se dice, el abogado del diablo, que vea las cosas positivas y las cosas negativas. De allí pues daremos el siguiente paso, entrar a la regresión para tener una veracidad de datos. De lo contrario pues no se haría.
Coronel Stevens, ¿en los Estados Unidos se está aplicando este tipo de comprobación? Usted que en suma está inmerso en una investigación del fenómeno OVNI, ¿está aplicando este tipo de investigación vía regresiones, vía detector de mentiras? Sí, hacemos casi lo mismo. También usamos otro tipo de PSI, Psychotronic algo, una máquina para medir el cambio de voz. Está familiar, ¿no? El cambio de voz en el momento que ya. está hipnotizada. ¿Y qué significa ese cambio de voz? Para detectar falsificación, o si no estás seguro, hay diferencia en la voz que está medido por PSI. Es semejante al polígrafo, yeah, o sea, actúa sobre las mismas características. Con tonos de voces. Yeah. Marca los tonos de voz. Muchísimos casos sustentados incluso por Bob Hopkins, ¿no? Avanza el programa, amigos televidentes, avanza con más pruebas, o más bien casos que pretenden ser pruebas. Vamos a ir inmediatamente a presentarles el caso de una señorita que vivió la experiencia y que nos narra con mucho detalle. Inmediatamente iremos al análisis respectivo con nuestros invitados. El video, adelante. La tercera historia empieza hace 2 años en la ciudadela Los Amanes de Guayaquil. Aquí, varias personas cada cierto tiempo reportan avistamientos de ovnis. La última vez vi una nave, se veía baja y estaba relativamente cerca. Era gris, era de la forma más o menos de un pescado. Y terminaba así una colita, y en esa cola tenía 2 luces, blanca y verde, y en el medio tenía como ventanitas negras, y venía una franja roja, como una onda roja de luces, y te comenzaban en la cola y terminaban en la punta. ¿Hace cuánto fue esto? ¿Qué día? ¿No puedes precisarme? Fue un día sábado a las 11 de la noche, hace como unos 3 meses. La aparición fue en unos árboles, a un nivel más o menos cerca, y era una luz muy brillante, casi como un sol más o menos. Este fenómeno se realizó a las 11 y se mantuvo ahí una media hora más o menos. Pero ¿estás seguro que era una nave que no coincide con la descripción de un avión, de una avioneta, de un globo, nada de eso? No, seguro que no. Ajá. ¿No habías tomado esa noche? No. El fenómeno se explicaría por la presencia de una nueva contactada en este barrio. ¿Por qué aceptas dar este testimonio para nosotros? Mira, primero que nada, no había hablado nunca sobre ese tema en ningún medio. He tenido varias opciones para hacerlo y no lo he hecho, pero ahora lo estoy haciendo porque sé que mucha gente, muchas chicas están pasando lo que yo viví y que creen que están locas o que es un sueño y no saben qué hacer o simplemente se callan y todo queda así. Entonces, para eso es que estoy hablando, para que mi mensaje llegue. Estos seres, ¿para qué vienen? Yo creo que el problema de ellos, según mi experiencia propia, es porque no pueden procrearse. Entonces, vienen aquí y nos cogen como que fuéramos la salvación de ellos. Pero la experiencia de Diana, una joven de 25 años, fue larga y traumática. Me destruyeron emocionalmente. Tuve que... no podía dormir, tuve que pasar miles de cosas. Me comenzaron a hacer la vida imposible porque yo busqué la ayuda de Jaime y de especialistas, de psiquiatras, de psicólogos, de personas que hacen regresiones. Todo lo hacen telepáticamente, ellos no hablan. ¿Cuántos eran primero? Eran 5. 5. ¿Cómo eran? Altos, blancos, rubios, ¿Qué tal? medían más de 2 metros. Uno de ellos era el que hablaba.
Y ¿Qué le decía? ¿Cómo te me decía? dijo, mira, vengo para una misión, necesito tu ayuda. Yo realmente me sorprendí porque yo era una persona que tenía mi compromiso. Yo decía, pero ¿cómo si yo soy una mujer que tiene su compromiso y cómo me voy a prestar? Porque lo normal es 9 meses de embarazo. Yo decía, imagínense, mi pareja se da cuenta que estoy embarazada, que le voy a decir, no, no es de él, me vino por obra del Espíritu Santo. Me explicaron que era solo 3 meses y que no se me iba a notar y que no iba a pasar nada. Pues yo me negué a tal punto que fui forzada. Me pusieron como en una camilla cuando entras a un quirófano, pero con la diferencia que no tenía nada de espuma ni nada, sino que era totalmente un metal, muy frío, en el cual yo lo pude tocar. Me pusieron una serie de aparatos en los brazos como cápsulas y el tipo estuvo conmigo, o sea, ¿Solo los brazos? No. Solo los brazos y digamos que algo como un aparato como algo vaginal, algo así. Yeah. O sea que puedes sentir tu, como un chic, Yeah. ¿no? El tipo estuvo conmigo, prácticamente fue una violación. Cuando me levanté ya era de mañana, eran las 6 de la mañana. Estaba totalmente yo llena como de... era como, no era semen precisamente, sino parecido. Me procedí al baño, me di cuenta y me quedé dormida como hasta las 10. Yo tengo señas en todo lo que es el estómago de lo que utilizan ellos, te dejan la seña. Vino, pasó 3 meses, ellos vinieron, se lo llevaron. ¿Cómo se lo llevaron? Eso es lo que quiero que me expliques. Es una especie de, no tienes un parto normal, es una especie que te lo sacan como por el vientre. Es como un tubo con luz. Y realmente como cuando te están operando, son personas, 3, 4, 5 personas que lo hacen. Yo vi cuando los trajeron, cómo lo pusieron como en una especie de... ¿Qué trajeron? Trajeron la criatura, Yeah. pero sumamente pequeña, o sea, estamos hablando de algo muy pequeño, muy pequeño. Yeah. Y lo ponen como en una especie de frascos, Yeah. ¿no? Y ahí se lo llevan, los frascos lo envuelven como con una manta blanca, ¿no? Se lo llevan, se desaparece y tú vuelves al siguiente día cuando tú te levantas, estás en tu cama y tú dices, bueno, no pasó nada, fue un sueño. Y después son las sorpresas que te encuentras las señas. Me presté para toda investigación. ¿Qué te hicieron? ¿Regresiones? Hicieron regresiones. Es como que estoy en el aire. Sí, es como que estoy en el aire. Y que estaba como acostada como en una camilla. Estaba acostada porque estoy ¿dónde estoy? El testimonio de Diana es confirmado por su madre. ¿Por qué le cree? Porque, digamos, ella incluso tiene señas en el cuerpo sobre lo que vivió. Lo último, o sea, la nave más grande, que la vio un vecino, pero él sí vio la nave, dice que era una nave inmensa. Bien, amigos televidentes, es una experiencia más. El caso Diana, una chica que tuvo 2 incubaciones, aparentemente una de ellas frustrada. Y para que nos amplíe un poco la información sobre este caso, estamos invitando aquí al programa al señor Rafael Vítola, quien fue, entiendo, la primera persona que hipnotizó a Diana, aunque los demás hipnoterapeutas también participaron para efectos de investigación. Rafael, tus impresiones respecto a esto, ¿cómo lo sentiste? Y si puedes de algún modo ratificar que se trate de una incubación de origen extraterrestre. En el caso de esta chica, me acuerdo cuando llegamos a hacer la hipnosis, la regresión, ella nos contó la presencia de estos seres altos, rubios, ojos azules. La habían enamorado de alguna manera, le habían dicho pues que la necesitaban para reproducir a su especie y que ella reunía las características para hacerlo.
Sin embargo, cuando estuvo bajo hipnosis se recordó otra cosa, que eran unos seres bajos, color verde, con la piel como escamas, ojos saltones, y prácticamente había sido una violación, fue en contra de su voluntad. Mientras estábamos haciendo esto, me pareció que ya no era normal, es decir, que si había sido en contra de la voluntad de la chica, pues no estaba bien lo que estaban haciendo, porque ellos mencionaron al principio que ellos venían en nombre de Dios y que querían la paz universal y era una buena causa, y que simplemente en su tierra no tenían cómo reproducirse, en su planeta. En este momento comencé yo a decirle que no estaba bien lo que habían hecho, a recriminarlos, y pudimos tomar contacto con ellos a través de la chica mismo, bajo la hipnosis, es decir, se produjo una especie de mediunidad, se hizo una especie de medium la chica y comenzamos Habló el violador. Habló el violador a través de la chica. Le dije que esto no podía ser porque esto no estaba bien. Se puso muy mal genio, se puso bravo y dijo que nosotros no podíamos intervenir y que ellos iban a hacer de todas maneras, pero es una de las cosas que yo más hago en la ciudad de Quito. Tú sabes, la parte espiritual, la parte lidiar con espíritus, investigar la parte de espíritus. ¿Crees que esta fue una posesión? Y me pareció que era eso, y por lo tanto lo traté como eso, como una posesión, y efectivamente este ser dijo que no me meta, que no interrumpa el proceso, y que si lo hacía pues yo le iba a pagar muy caro en alguna forma de amenaza. Pero sin embargo continuamos con el proceso de hacer la desposesión, y dijo que este ser, que ellos incubaban este tipo de seres, que la chica era una incubadora para ellas porque ellos necesitaban gente poderosa para gobernar. Es decir, me pareció como acto de prepotencia, un acto por mero poder, no ya como un acto de hacer de algo que se necesitaba en la humanidad o algo cósmico bueno. Simplemente hice el exorcismo en ese momento y salió, ¿no? Me recuerdo que salió amenazándome. Me dijo que estaba cansado, que yo me le cruce en el camino. Me acuerdo, era mi 8º exorcismo en aquella época. A la fecha llevo más de 50. Pero ¿tú crees que funcionó ese exorcismo porque regresaron y tuvieron nuevamente el caso? No podría yo responder por lo que pasó después, porque de acuerdo a lo que he investigado, Jaime, cuando ocurre una desposesión o un exorcismo, nuevamente, si no hay cuidado de la persona de donde ha salido, si no hay una protección espiritual, vuelven nuevamente la posesión y con más fuerza, ¿no? Eso me ha pasado en varios Incluso le dejaron nuevas huellas físicas y todo. Yo la parte que escuché me extrañó, yo no había sabido esta segunda parte. No, es muy contundente, vamos a decir, para nosotros este caso, ¿no? Pero sin embargo, la impresión sería, ¿está sucediendo esto, Rafael? Yo mantengo que siendo la creación universal, el planeta Tierra no es el único habitado en el cosmos, ¿no? Yo siento que debe haber vidas en otros planetas. Seríamos muy vanidosos pensar que solamente aquí Dios nos creó. Cuando uno ve una foto de la galaxia o de las múltiples galaxias, pues hay tantos planetas, ¿no? Por otro lado, siento que si debe haber vida extraterrestre y que probablemente desde mucho tiempo atrás nos han contactado, también como en el caso que acabamos de ver, siento que muchos seres espirituales malignos toman formas diversas para acercarse a los seres humanos y hacer lo que se llama incubos, para utilizar de incubadores, incubos, subcubos, que esto se conoce desde la antigüedad, pues hay historia milenaria en esto. Sería una manipulación genética, ¿no? Así es, y siento que de ahí salen seres que hacen el mal, ¿no? Bien, estamos ya prácticamente en las conclusiones finales respecto al tema de la incubación, pero no se retiren porque tenemos una sorpresa final, ¿no? Previamente vamos a hacer algún análisis con nuestros invitados en el panel. Por ejemplo, aquí hay una pregunta del público, dice, si tienen tanta tecnología, ¿por qué recurren a nosotros para procrearse? ¿Qué interpretación le daría usted, coronel, a esto de que recurren efectivamente a seres aparentemente inferiores, como somos los terrestres, frente a estos seres superiores, tecnológicamente hablando? Hay seres en todos shades of gray. Hay malos y hay buenos, y todos entre ambos. La mayoría de los que tienen técnicos que pueden, sistemas tecnológicos que pueden venir aquí son buenos. Había malos que están viniendo.
en mi experiencia, la mayoría de los casos estaba con seres que tienen nuestra buena beneficialidad en mente. Es decir, personas buenas, positivas, seres buenos, positivos, que de ninguna manera querían hacernos un daño. Sí. Pero admite que existan seres malos también. Hay malos que vienen aquí también que los llamamos malos porque tienen intereses diferentes a nosotros. Quizás no están malos en sus ideas. Alfonso, en algunos casos han explicado también que su propia tecnología, el desarrollo de tecnología, el utilizar indiscriminadamente las energías para ese sistema de evolución, se ha revertido en contra de ellos mismos, como está sucediendo en este planeta. La radiación de la que nos estamos llenando en este planeta está anulando nuestra capacidad de reproducir. Estamos en unos niveles en Europa muy altos ya. Entonces, este es un factor también que ellos han explicado, que ese mismo progreso, esa evolución, entre comillas, les ha permitido tener acceso a un tipo de energías que se ha revertido en contra de su propia genética. Es por eso que han ganado en tecnología, pero están perdiendo a cambio de esto la capacidad de reproducirse, ¿no? Y por esto buscan en un planeta la como el radioactividad anula nuestra capacidad de reproducirnos. Mire lo que pasa en todo este sector donde el asunto de el cuarteo del generador atómico en Chernobyl, ¿no? O sea, existe muchísima gente alrededor, cuando se liberó todos estos millones de couriers de energía, muchísima gente ahora es infértil. Está sucediendo en nuestro mismo planeta, está sucediendo eso. Dice una persona, al licenciado Pedro Saad, ¿qué confianza da a estos criterios y a los exámenes realizados, por los doctores en el panel? Bueno, sinceramente me parece que toda la investigación se basa en una investigación testimonial. Y yo sí creo que el caso de José y Gabriela nos ha dejado una huella material que es la más importante y es la que debemos esperar que haya el resultado. El ingeniero Rodríguez nos dice que él recogió un poco de tierra donde se posó la nave que encontró a José y Gabriela y que él conserva esa muestra de un cuarzo de un color peculiar. Perdón, ingeniero. De modo que claramente lo que hay es que esperar las pruebas químicas de ese material, puesto que no es imaginable que una nave interplanetaria capaz de recorrer las galaxias en solo medio día no deje una huella que nos permita realmente establecer un origen no terrestre de aquellos fenómenos. Y como tenemos los restos, los vestigios que fueron recogidos por el ingeniero Rodríguez, los exámenes, los análisis que tengamos nos darán una prueba material fehaciente y clara. Que es lo que todos quisiéramos, de alguna manera. Pero el contacto continúa, eso es importante también, Alfonso. Ya existe una comunicación con este señor y existe la posibilidad de que le traigan al ser para que él lo conozca. Entonces el contacto continúa. Y en lo referente a las pruebas, le invito a usted a que lo investiguemos para que saque sus propias conclusiones. Pero yo soy investigador histórico, ingeniero. Entonces dígame cuál es el origen de las civilizaciones y de las culturas sobre este planeta. No existe un solo libro que nos hable del origen de las civilizaciones que no hable de seres viniendo de las estrellas a mezclarse con esta humanidad. Dígame, cada cual con su usted posición. exaltándose. Pudiera Ya. intentar dar una respuesta. Aquí hay una... Sí, desde luego, doctor. Ya, a ver, rápidamente, mire, que estamos ya con el tiempo. Yo estaba compaginando criterios a nivel de pensamiento en hipnosis, pues como especialista. A través del pensamiento nosotros modificamos la conducta, hacemos terapia, hacemos a la gente feliz, le sacamos la fobia, las alucinaciones, todos los problemas que se puedan. Y encontramos dentro de eso el desdoblamiento, la proyección del pensamiento afuera, la proyección del pensamiento adentro. En las embarazadas le metemos hacia adentro la capacidad visual para que vean a su hijo, si está de pie, está bien. Y acá pues cuando el pensamiento sale, entonces aquí viene una cuestión interesante para mí, y que me remonto a lo que les dije, energía igual materia según Einstein. El pensamiento puede viajar o no. Entonces una de las cuestiones que yo pienso es ese desdoblamiento, ese viaje del pensamiento, esa materialización, desmaterialización, que probablemente puede ser una de las claves de estas cosas, si es que existe, si ese pensamiento se puede materializar, porque según veo, estas imágenes, pensamientos, energías,
viajan y se materializan, según presupongo, y se desmaterializan, ¿no? Entonces, si nosotros lográramos ubicar, así como Einstein estaba ubicando, y él llegó a la conclusión de que era lo mismo energía igual materia, si nosotros llegáramos a ver cómo ellos se materializan o se desmaterializamos, tendríamos la respuesta para una serie de cuestiones, nuestras cargas y descargas de energía. Yo llegué cuando estuve con el ingeniero, inclusive tuve un problema cardíaco que me subía a 215, 100, y después poco a poco tuve que yo retirarme a controlar mi autocontrol para poner a 130, 70, o sea, a normalizarme. O sea, ahí de acuerdo con lo que dijo el ingeniero, son unos manipuladores. Parece que hay cuestiones que en realidad nos parecen un cuento o novela, de que se abren las llaves, se apagan las luces, una serie de cuestiones. Por ejemplo, él me decía, me van a llegar llamadas telefónicas, me cierran el teléfono, cuestiones que en realidad, pues acá, como decía el licenciado Satt, parece que hay que creer. Pero en la ciencia, nosotros nos damos cuenta de que no solo hay que creer, o sea, nosotros sentimos, los microbios se los sienten y no se los ven. Yo creo que más o menos puedo concluir ahí si no hay otra pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, creo que es difícil establecer una conclusión, hay pensamientos contrapuestos. Sin embargo, el propósito del programa es, en todo caso, que cada uno de nosotros hagamos nuestra propia reflexión, deseable, por cierto, una investigación, si es que nos entusiasmamos por el tema, y que en suma tratemos de aprender y comprender todos los días.